Es un gusto saludarles nuevamente. El día de hoy les hablaré de un tema muy, pero muy valioso. Le aseguro que difícilmente lo hallará en las redes. Este tipo de cosas prácticamente nadie le interesa publicarlas. Bueno, si es que se sabe de ellas. El discernimiento. El discernimiento de significados. También le llamo yo la frontera con Dios. Yo no tengo duda que el discernimiento cósmico no es una ciencia, sino un arte. Desde luego, la recomendación es poner mucha atención, obviamente, a todos los vídeos, ¿no? Y si es en mi canal, pues yo siempre pido que se tenga mucha atención, pero en particular les sugiero hacerlo de manera exhaustiva en este video. Créame que puede ser una veta de oro espiritual. Sin duda, este video será un tanto largo, hay muchas cosas que decir, espero no se me aburra, y si se aburre, pues quiere decir que este video no es para usted. Yo he hablado en videos anteriores sobre el concepto del discernimiento, pero aquellos han sido, digamos, a manera de introducción. Hoy daremos un paso más adelante, un paso intermedio. El discernimiento es un concepto que, cuando lo ejercemos eficientemente, deja de ser un concepto. Entonces comenzamos a visualizar la silueta oscura de su significado. El discernimiento no es algo que hoy se estudia, digamos, de manera conceptual, y lo entiendo y se acabó, ¿no? Digamos, ya lo entendí, ya lo puedo dejar, guardarlo. Lo guardo en mi memoria como un concepto más aparentemente entendido. No es así. El estudio de las diversas propuestas científicas, filosóficas o religiosas suele hacerse de manera conceptual. Para mí es común observar cómo ciertas personas se devoran libros filosóficos, y cuando se tiene buena memoria y se repite lo escrito por cualquier autor, se piensa que eso es conocimiento. Seguramente usted también conoce personas así. Digamos que desde un punto de vista conceptual sí que lo es. Es repetir lo que alguien pudo discernir. Pero al momento que lo reproducimos, podría ser un conocimiento estéril. El conocimiento puede tener vida o estar absolutamente muerto. Esa es la verdadera diferencia entre un tipo de conocimiento y otro. Esto se estudia mucho en las teorías del conocimiento. Por ejemplo, un tipo de conocimiento muerto es el de nuestros benditos políticos corruptos. Ya ve que son mis personajes preferidos. Ellos tienen simplemente ideas, pero no ideales. Las ideas son locales y mueren pronto. Los ideales son cósmicos. Los ideales son universales y eternos. Las ideas son conceptos aritméticos. Los ideales crecen geométricamente. De ahí la importancia del discernir espiritual. No tengo duda que el discernimiento espiritual es una de las acciones más complejas. Discernir el significado de las cosas nos acerca verdaderamente a la frontera con la deidad. El acto de discernir involucra muchas capacidades humanas. Por ejemplo, el concepto de verdad, el de la voluntad, pero igualmente, por supuesto, el de la bondad y la belleza. Discernimos para tratar de aclarar una realidad, y para tal acción se requiere activar nuestra voluntad. Nuestro instrumento para discernir es nuestra mente. De una manera sencilla, discernir es un proceso mental que nos permite distinguir. Es separar el grano de la paja. Pero para separar hay que distinguir la una de la otra, lo cual exige un trabajo mental volitivo.
Entonces deberemos preguntarnos, ¿cuál es el grano y cuál es la paja? Pero sobre todo, ¿cómo distinguirlos? Ya que podríamos confundir la paja con el grano, que eso es bastante común en estos tiempos. Ahí está el arte de discernir. Ese es el gran reto del ser humano que busca la verdad. Discernir es como lo que hace un artista. Vamos a poner un ejemplo. Un escultor. Un escultor. ¿Quién le gusta? Donatello. Donatello. Ese maravilloso escultor renacentista. Donatello lograba darle vida a una burda piedra. ¿Qué es lo que hacía Donatello? O si no le gusta Donatello, Miguel Ángel o cualquier otro de esos grandes escultores, no solamente del Renacimiento, cualquiera. Me gustan los del Renacimiento porque hicieron obras maravillosas. Pues sencillamente lo que hacían era separar formas sin significado hasta dejar libres formas con significado. Bueno, lo voy a ir explicando. Bien sabemos que no cualquiera puede hacer una obra de arte, se requiere ejercitar. La belleza no se crea exactamente. A veces pensamos que creamos belleza, o sea, como si nosotros la inventáramos, digamos. La belleza no es una creación humana. Podemos, digamos, igualar la belleza, podemos acercarnos a la belleza, pero la belleza no es un concepto humano, sino lo que hacía, digamos, Donatello, en el ejemplo que estoy poniendo, y esa era su gran genialidad, era observar en las profundidades de su mente una imagen bella, ya hecha, ya terminada al interior de la piedra. Entonces, lo que restaba era separar o digamos quitar el sobrante hasta descubrir esas bellas formas previamente visualizadas. Pero él, el escultor, no creaba esa portentosa belleza, sino más bien la reconocía. La reconocía en su interior y luego trabajaba para, con gran habilidad y paciencia, por supuesto, separar aquello que estorbaba a la expresión de belleza reconocida. No sé si le capisca, no sé si va conmigo. En otras palabras, el verdadero artista limpia la burda realidad material, evolutiva, para dejar al descubierto la eterna simetría espiritual que yace latente en el artista. Si usted es artista, quizás podrá entenderlo. Siendo artista, escultor, pintor, músico, se entiende más fácil esos conceptos. Yo en mi caso, pues bueno, mucho tiempo fui pintor, pinté muchas cosas y eso me ayuda o me ayudó a entender muchas cosas sobre la verdad, sobre la belleza y por supuesto también sobre la bondad. Pero bueno, esto más que una habilidad manual, me refiero a los artistas, es una virtud espiritual. Por eso, solo un ser dotado de chispa divina lo puede hacer. Un chimpancé, por ejemplo, un chimpancé, por más que se parezca al ser humano, no es capaz de reconocer la belleza y menos plasmarla en un objeto. No me imagino un chimpancé esculpiendo una bella figura humana, bueno, o de chimpancé. Perdón. Si ejercitamos el discernimiento, lograremos reconocer que la verdad es pletórica y simétrica. Y es ahí donde se sustenta la belleza. La verdad, belleza y bondad son valores divinos. Están ahí, están en la experiencia humana. El discernimiento mental es como la habilidad del escultor. La experiencia de los hechos y luego el esfuerzo reflexivo para, digamos, de manera meticulosa, separar los toscos elementos materiales de origen local, separarlo de los hermosos valores espirituales. Cuando reflexionamos sobre cualquier experiencia, comenzamos a distinguir que aquello que observo tiene un significado. Es decir, que en ese hecho yace un valor sobrehumano.
pero para apreciarlo exige mucho esfuerzo mental para separarlo de la paja. Es como los gambusinos, que buscaban oro. No sé si los vio en las películas o tal vez en su comunidad había gambusinos, que buscaban oro y lo hacían con charolas, con ayuda del agua y mucha perseverancia, por supuesto, y un ojo agudo. Lograban obtener tan solo unos diminutos granitos de oro entre una tonelada de tierra y piedras. Eso es el discernimiento. Lo que buscamos de entre la arena, digamos entre la arena, como lo hace el gambusino, son los significados espirituales. Digamos que esos significados espirituales equivaldrían a los diminutos granitos de arena. Y esos significados surgen de una combinación de realidades. La famosa tríada que tanto les he hablado. Obsérvelo, cómo hay una tríada. Veamos un ejemplo concreto. Ustedes saben, como lo he dicho siempre y lo dije hace ratito, mis personajes preferidos son los políticos, porque son tan pintorescos. Bueno, estos corruptos políticos, en particular los latinoamericanos, cuando observamos la cantidad de mentiras y barbaridades que puede decir un político en tan solo un minuto, ya veas que Usain Bolt se queda lento ante los políticos, nos lleva a reflexionar sobre cómo obra la naturaleza humana. Cuando aquel político generalmente presume de lo que carece, y habla solamente de hermosos proyectos, y con su discurso se autocolocan una aureola de santidad, pero que un ciudadano bien informado da la importancia de estar bien informado de fuentes confiables. Entonces, un buen ciudadano informado, bien informado, sabe que su actuar, me refiero del político, detrás de cámara es todo lo contrario. Pues esa experiencia con este político nos conduce, claro, si por nuestra voluntad lo hacemos, a una reflexión. Nadie va a reflexionar por nosotros. Es algo que nadie puede hacer por nosotros. No se deje engañar por las reflexiones de los comentaristas de los programas o sobre todo de los noticieros. Nosotros tenemos que reflexionar por sí mismos. El valor solo surge, me refiero a los valores, no el valor de valentía, sino el valor como la verdad, la belleza y la bondad, solo surge al contraste del mal o de la imperfección no divina. Cuando hago el esfuerzo de distinguir el valor del no valor, en el caso que estoy poniendo de ese político, en ese intento, a través de un trabajo mental, si lo hago con insistencia, de manera sincera y honesta, entonces provoco la chispa que genera el arco espiritual. La chispa que genera el arco espiritual. Tenemos una mente que se confronta con los hechos de una realidad material. Ese encuentro provoca otra confrontación. Nuestra mente no material y no espiritual, bajo el trabajo volitivo de la reflexión, el ejercicio de discernir, friccionan con esos hechos de la vida cotidiana. Y tal encuentro reflexivo provoca el arco espiritual. Ese arco espiritual que ilumina el valor de origen espiritual. No sé si le capisca, no sé si va conmigo. Recuerde cómo hicieron los seres humanos primitivos para producir fuego. Golpeaban dos piedras, que eran, ¿cómo se llaman esas piedras? Estos pedernales, los golpeaban para producir la chispa y el poder del fuego. Así es la vida misma. Nos confronta a golpes dolorosos que genera la visualización de valores. Si viviésemos en un paraíso donde todo es bello y perfecto, no podríamos apreciar esos valores.
Claro, quizás algún día podamos estar en un lugar así, pero nos falta mucho. Mientras seamos criaturas evolutivas y sobre todo tan imperfectas como lo somos los seres humanos de este tiempo y de este planeta, necesitamos el contraste, necesitamos la fricción del bien con el mal. La corrupción política es un excelente impulsor para reconocer valores. Observar su conducta es verdaderamente una oportunidad para ejercitar el discernimiento y de esta forma poder apreciar valores superhumanos. Pero desafortunadamente observo que son pocas las personas que pueden distinguir esos contrastes. Es palpable esa incapacidad de distinguir el bien del mal por las mayorías. Por eso el ciudadano común es fácilmente engañado tanto por el político como por sus instrumentos. Y uno de ellos, el más poderoso, que tiene una influencia impresionante sobre el ser humano promedio, son los medios electrónicos de comunicación, en particular la televisión. Y me refiero a estos medios oficiales. La espiritualidad no casa con la corrupción política. Afortunadamente, el porcentaje de personas que pueden distinguir esa corrupción crece poco a poco. Pero bueno, no quiero meter más hacia la corrupción, creo que tendré que hacer un video especialmente de él, aunque he hablado en otros de ellos, pero de manera indirecta. Bien, les hablé del arco espiritual. La pregunta obligada es cómo saber cuando verdaderamente logramos el arco espiritual. Le voy a decir una de las formas. Cuando en el proceso de reflexión profunda sobre alguna experiencia logramos reconocer un valor, se experimenta un destello de luz que inunda nuestra alma y de inmediato nos invade una profunda e indescriptible felicidad. Es dar a luz a algo nuevo. No me refiero a un concepto, sino a algo vivo, algo así como la mayéutica socrática de Sócrates, el arte de parir ideas. Por eso es que para mí la mayor felicidad consiste en reconocer la verdad. Porque cuando la reconozco, mis acciones dejan de ser locales y materiales, elevando mi actuar a un nivel universal. Actuar la verdad nos trasciende a niveles superiores, nos permite espiritualizar nuestra alma. El ser humano requiere del contraste de las tribulaciones, como les mencionaba hace rato, para encender la chispa que revela por contraste el valor, así como lo hace el gambusino, como les dije, o como lo hace un escultor. En cierto sentido, deberíamos agradecer al político corrupto por servir de fulcro experiencial para apreciar valores supremos. El encuentro con el mal o el pecado pone en evidencia la verdad, belleza y bondad. Eso es el significado. Es por eso que los significados son algo que la experiencia agrega al valor. Reflexione sobre esto. Los significados son algo que la experiencia agrega al valor. De hecho, esto resume gran parte de lo que he dicho anteriormente. Pero lo voy a decir en otras palabras. Distinguir un valor de entre la barbarie experiencial humana equivale a distinguir o reconocer que en toda experiencia humana existe en el fondo una realidad pletórica y simétrica, un universo perfectamente armonioso que nos invita a entrar en él. Por eso es que somos criaturas experienciales, ya que necesitamos de ella para que, por contraste, podamos apreciar valores. Cuando encontramos la pepita de oro del significado de un valor espiritual revelado en la experiencia de un mundo potencialmente maligno, entonces conscientemente apreciamos un valor.
conscientemente, subrayo esa palabra, conscientemente apreciamos un valor. Discernir significados es volvernos conscientes de los valores, es sentir el aroma divino, el aroma divino. Discernimos no exactamente para crear algo nuevo, sino para descubrir que detrás de mi limitada percepción existe un universo bueno, bello y verdadero, pero nos exige esfuerzo para reconocerlos. Si bien es importante el ejercicio de discernir, es fundamental solicitar ayuda al mundo espiritual para que ilumine la vereda del discernimiento. Debemos dar nuestro consentimiento para recibir iluminación. Recuerde, tenemos un relativo libre albedrío, relativo. Tenemos la entera libertad de pedir a nuestro Padre Celestial otorgarnos progresivamente la capacidad de reconocer, es decir, discernir. Pero esta ayuda, créame, no vendrá sin nuestra determinación de ejercitar esta maravillosa capacidad. Por lo tanto, tenemos otro actor, la oración. Y me refiero a la oración sincera. Si pedimos y ejercitamos de manera sincera y amorosa, les aseguro una cosa, llegará la respuesta. Y esto no es algo teórico, no es algo que yo haya leído, es algo que he vivido. Pero esta no vendrá de un día para otro, se los aseguro, y tampoco de manera total. No es que hoy lo pido y mañana llega, o en 5 minutos. No, si no son pipsas, ¿verdad? Sino más bien será lenta, muy lenta y progresivamente. Siempre será parcial. Pero como he insistido, el pedir no significa recibir por el solo acto de pedir. Las realidades espirituales no pueden obrar libremente, requieren de nuestra libre aprobación. Pero además, no basta permitir, no basta decir lo permito, sino que además, y muy importante, debemos limpiar el medio ambiente sobre el cual actuarán esas realidades espirituales. Ustedes conocen esa frase que dice, sin santidad no entraremos al reino de los cielos. Es por eso que en vídeos anteriores les hablé sobre la importancia de la devoción, la importancia de la lealtad, la humildad, paz interna. No fue casual que yo les haya hablado antes de este video de esos temas que son muy importantes, de esos conceptos, o más bien de esos valores. Estas virtudes abren el canal de comunicación. Se logra el arco espiritual. Bueno, de este arco espiritual creo que es muy importante. Voy a hablar un poquito más adelante sobre él. No olvide que la capacidad del ser humano dista mucho de comprender las realidades universales. En consecuencia, estamos atados a vivir en una verdad relativa. Esto deberemos tenerlo en plena conciencia. El dogmatismo y la soberbia son un veneno. Eso lo he repetido muchísimas veces. El dogmatismo y la soberbia son un veneno para el alma, para nuestro alma evolutiva, ya que los lleva de lo relativo a lo absoluto. Por eso es que la humildad es un gran valor, dado que nos da la oportunidad de autocolocarnos en un lugar más cercano a nuestra limitada concepción de realidad. La soberbia y la ignorancia y el prejuicio son como las harinas, nos inflaman entorpeciendo la capacidad del discernimiento. Son un gluten ideológico. ¿Qué significa todo esto? Pues que para llevar
un verdadero acto de discernimiento espiritual, necesitamos limpiar nuestro cuerpo y la mente de muchos vicios humanos. De lo contrario, tales debilidades impedirán la capacidad de distinguir. Otro de los grandes obstáculos para un discernimiento limpio es el materialismo. Y no solamente el materialismo, el intelectualismo también. Ambos van asociados y vaya que están presentes. Es como un virus que se ha esparcido por todo el mundo de intelectualismo y materialismo. Sin duda, el intelectualismo es una trampa que conduce a una peligrosa soberbia. Sabemos que la secularización a partir del final de la Edad Media, y no se diga en el Renacimiento, condujo al ser humano a una peligrosa intelectualización y que, además, como algunos iniciados afirman, iniciados del siglo XVII, XVIII, bueno, desde antes del siglo XIX, ciertas fuerzas oscuras acentuaron aún más las tecnologías y las definiciones conceptuales a partir de la primera mitad del siglo XIX. Sin duda, el ser humano ha logrado muchos avances científicos benéficos gracias al trabajo intelectual. El problema es que el trabajo intelectual, sin un contrapeso espiritual, lleva al ser humano a un peligroso orgullo, un amor hacia sí mismo desmesurado, tal como ocurrió con Lucifer. Cuando me refiero a estos iniciados, sí, me refiero principalmente a los que fueron en el siglo XIX y siglo XX, aunque antes había mencionado, pero de una manera no tan clara y no por escrito, porque finalmente no había tanta difusión de documentos escritos. Pero en el siglo XIX, filósofos del siglo XIX y del XX son los que afirman que a mediados del siglo al siglo XIX, el XX más o menos, se dan estas luchas de fuerzas oscuras que llevaron al ser humano a una exacerbada tecnología y a un intelectualismo donde se privilegiaban las definiciones brillantes, las ideas brillantes, mucho hacia un trabajo intelectual. Bueno, finalmente, el intelectualismo es encontrar caminos conceptuales para responder a las necesidades humanas. Pero al ser humano le cuesta trabajo reconocer que nuestro intelecto encuentra respuestas parciales y locales ante un mundo entero y universal. La parcialidad contra la totalidad. Bien, pues se me está yendo largo el video. Espero que no les parezca aburrido. Pero le aseguro que usted está escuchando algo de gran valor, que podría provocar una de las felicidades más grandes de la existencia, si no es que la mayor, porque la acción de discernir es finalmente un encuentro con el Creador. Pero pues desafortunadamente al ser humano de este tiempo no le interesan estas cosas y eso a mí me da mucha tristeza. No me da coraje, me da tristeza. Porque más bien busca cosas excitantes y morbosas, placeres materiales inmediatos. De hecho, el ciudadano promedio busca cosas que no le exijan pensamientos profundos. Tristemente, así es. De ahí los pocos seguidores de este tipo de canales. Bien, el discernimiento es un trabajo fundamental. Y vaya que le urge al ser humano individual ejercitar de manera amorosa esta virtud. Me queda claro que dentro del género humano terrestre existen personas honestas y deshonestas. Usted se ha topado con ambas. Pero déjenme decirles una cosa. La honestidad hace mucho daño cuando no hay claridad de pensamiento. Lo dije hace poquito en uno de los videos anteriores. Por lo tanto, no basta ser honesto. Necesitamos, paralelamente, contar con un pensamiento claro y limpio. No basta el deseo de ser honestos.
sino además necesitamos de la capacidad para distinguir el bien del mal. En mi experiencia, he conocido personas honestas, pero sin claridad de pensamiento. Y en ciertos momentos, esas personas honestas suelen hacer mucho daño. Claro, como son honestas, lo hacen sin intención, pero finalmente hacen daño. Por lo tanto, la honestidad requiere del ejercicio de discernir correctamente, lo cual para muchos no es tarea fácil. No lo olvide, discernimos porque podemos. Renunciar a discernir es renunciar a ser humano. Es volver a un estado animal. Eso es para reflexionar. Una de las grandes tareas humanas es encontrar la verdad, o al menos acercarnos a ella. La verdad, como la belleza y bondad, existen potencialmente, ya que el trasfondo humano es espiritual. Por eso es que estos valores los tenemos en potencia. Pero si lo vemos desde el punto de vista netamente material, la verdad existe cuando la reconocemos de entre los fenómenos. Los ciudadanos del siglo XXI nos enfrentamos a la tarea de comprender las toneladas de conocimiento generado por los miles de seres humanos del pasado. Imagínense cuánto conocimiento hay. Parte se escribió y se quemó en épocas antiguas, en la Edad Media, pero imagine cuánto conocimiento hay en los libros. Impresionante. Pero de manera particular, es claro que para que cada quien pudiese abrevar de todo ese conocimiento, pues simplemente es imposible. Existen infinidad de leyes científicas, de conceptos filosóficos y de valores religiosos, y ocasionalmente algunas personas nos damos a la tarea de intentar comprenderlas, algunas de ellas. Y a veces nos topamos con verdaderos eruditos del conocimiento que son capaces de explicar conceptualmente muchos de este conocimiento. Pero me pregunto, ¿qué sentido tiene repetir intelectualmente un concepto ya hecho? Un concepto ya existente. Hacerlo así es solo reproducir, como una grabadora de voz. Es como reproducir algo ya hecho, ya dicho, y simplemente le damos clic para que se reproduzca. Aquí le damos clic a nuestra memoria y lo repetimos. Una idea ya hecha. Es almacenar conocimiento en cierto sentido muerto. Y no me refiero a que no tenga un valor. Por supuesto que no lo vaya a malinterpretar. No se vaya a confundir más bien. Es al contrario. Es maravilloso contar con el conocimiento de grandes genialidades del pasado. Quizá ellos ya hicieron lo que tenían que hacer. Ellos ya hicieron su parte. Son semillas que cada cual, usted, ustedes, yo, ellos, habrá que acceder a él. Ese conocimiento tendrá que ser regado y cuidado en nuestras vidas, en nuestras almas, para que este conocimiento adquiera vida. Pero tenemos que discernirlo. Ahora nosotros tenemos la tarea de discernir todo este conocimiento, de distinguir el significado de lo que nos están diciendo, darle vida a ese conocimiento. Pasar del concepto a reconocerlo mediante la experiencia como un valor espiritual. Esa sería una de nuestras metas. Como ya lo dije antes, el valor de un concepto se vuelve experienciable si hacemos que nuestra vida cotidiana tenga significado. Eso es muy, pero muy importante. El valor de un concepto se vuelve experienciable si hacemos que nuestra vida cotidiana tenga significado.
¿Se ha preguntado eso? ¿Se ha cuestionado cómo es su vida cotidiana? El arco espiritual del que ya hablé hace un momento es una ignición. Lo escribo aquí, una ignición que se lleva a cabo en nuestra mente, pero que sus frutos, escuche bien, sus frutos nacen en nuestra alma. Yo en un video por ahí, ya tiene tiempo, creo que 2 años, hablé sobre el alma como un vehículo para trascender hacia el cosmos. Entonces, estos frutos nacen en nuestra alma. Cuando comprendemos algo espiritualmente, le damos vida, adquiere significado cósmico, transformamos una simple idea en un ideal de vida. La ignición que produce el arco espiritual es una chispa que enciende el conocimiento y lo vuelve un conocimiento al servicio del mundo. Por ahí alguien me preguntaba hace tiempo que por qué hacía esto, por qué invertía tanto tiempo. Me decían, si no ganas nada, en YouTube yo no gano nada, nada. No me pagan, invierto muchísimo tiempo que yo podría emplear en otra cosa para tener otro ingreso. Me decían, ¿por qué lo hago? Eso es algo que cada quien debe descubrir. Pero bueno, entonces les decía que se vuelve un conocimiento al servicio del mundo, ya que la ignición que se produce con el discernimiento profundo baña sutilmente nuestras ideas con la mano amorosa de Dios. Y entonces estas ideas se convierten en ideales. En pocas palabras, el arco espiritual generado en nuestras profundidades experienciales es acercar sin tocar nuestro dedo índice al dedo de Dios. Así como esta famosa pintura que la voy a poner aquí atrás para que la vean. A través de un acto profundo del discernimiento, que sea constante, que sea insistente, llegará el momento que se descubre la veta espiritual. Y si seguimos esa vereda interna, sin duda, con los años y bajo un ejercicio permanente, llegaremos al encuentro y en el momento menos esperado se produce la ignición del arco espiritual. Créanme, sé lo que les estoy diciendo. No es algo teórico. Cuando logramos tal fenómeno, entonces los conceptos de verdad adquieren vida. Ya no serán una simple repetición conceptual de la realidad, sino más bien estaremos creando un reino viviente henchido de fenómenos nuevos. Y lo maravilloso de tal creación es que esos reinos son explorables, tienen infinidad de veredas esperando nuestro arribo. Por eso es que el libro de Urantia y cualquier otro texto debemos hacerlo un texto vivo, no conceptos. Yo me he encontrado con muchos fanáticos que repiten y se saben de memoria todas las cosas. Y siempre les digo, bueno, ¿y eso qué significa? ¿Repetirlo? ¿Qué sentido tiene? ¿Qué significa? En el momento que encontremos ese significado, porque hemos logrado experienciar eso que dice ese libro en la vida, cuando encontramos que tiene sentido, que tiene un valor, es cuando estamos haciendo del libro de Urantia, lo estamos convirtiendo de un simple objeto material con cientos y cientos de páginas de papel, es cuando lo estamos transformando, cuando le damos un significado, le estamos dando vida. Pero nosotros mismos, no va a ser a través de otra persona. Cada quien tiene que vivificar cualquier texto, no solamente el libro de Urantia. Yo les hablaba de estos reinos. Son 3 reinos y véanlo en el libro de Urantia, aparecen constantemente. Son 3 reinos listos para ser explorados
a través del discernimiento y, por supuesto, de la experiencia a través de nuestros sentidos. Nuestros sentidos son muy importantes. ¿Cuáles son los tres reinos? Pues es la triada. Se presenta en muchísimas formas, pero los conocemos esencialmente como el reino de la verdad, el reino de la belleza y el reino de la bondad. Hechos, significados y valores. Pero hay muchas más. Y todas ellas o ellos son realidades vivas. Pero para alcanzarlas deberemos generar la chispa en nuestras profundidades experienciales. Bueno, yo creo que ya fue mucho tiempo, pero déjenme decirles otro poquito que también es muy importante. Existe otra señal para saber que verdaderamente estamos vivificando nuestros ideales. Cuando nuestros pensamientos son fecundados por el arco espiritual, entonces sentiremos una gran necesidad de bajarlos al mundo, que es lo que yo les he dicho a los lectores del libro de Urantia y cualquier otra filosofía, porque yo he platicado con otras personas de otros textos, de otras filosofías, de otras religiones. Ya que ahí, al bajarlo al mundo, es donde finalmente adquieren vida esos textos, esas filosofías, esas ideas. Es en el amor al servicio de los demás donde nuestra chispa divina adquiere expresión de personalidad. Esto es muy importante. Es a través de nosotros que nuestro ajustador del pensamiento adquiere expresión de personalidad. Por eso es que nuestros pensamientos, estos ideales, estos valores que han hecho ignición y formaron ese arco espiritual, en ese momento sentiremos una gran necesidad de bajarlo al mundo, de servir, de ayudar. Si dejamos el conocimiento solamente como tesoros personales, así algo que tenemos solamente para nosotros y solo lo sacamos para presumirlo, significa que no hemos logrado discernir verdaderamente los valores espirituales. El arco espiritual que se genera con el discernimiento profundo enciende de inmediato la necesidad de poner al servicio del mundo nuestros conocimientos, de bajar tan hermosas realidades a la vida práctica. De esta forma, la prepersonalidad divina adquiere de nosotros un vehículo personal de expresión hacia el mundo material. Vea qué importante es nuestra labor. Y en consecuencia, nosotros veremos al fin la posibilidad de volvernos eternos. Dios y el hombre se necesitan mutuamente. Dios no puede tener la experiencia de los seres humanos. De ahí la importancia de que tengamos nosotros realidades significativas, cosa que la mayoría de las personas no las tienen. Los seguidores del Libro Azul saben que los portadores de vida sembraron la vida hace millones de años en nuestro planeta. Pero estos magníficos seres espirituales no crean la vida, no son capaces de generar esa chispa de vida. Solo la siembran, pero no la producen. Ellos mismos lo que hacen, lo más que pueden hacer, ellos mismos se vuelven catalizadores de la vida, pero no producen la vida. La verdadera creadora de vida es él o la espíritu materno, que es una de las derivaciones primarias de nuestro Padre universal. Esto lo menciono como un símil. Los valores divinos, así como la chispa que genera la vida o la chispa que ilumina nuestros pensamientos, son atributos divinos. Y todas las criaturas inteligentes de los universos aspiramos tan solo a reconocer sus poderes cósmicos. El ser humano necesita resetear sus estructuras de pensamiento, hacer una ciencia, una filosofía y una religión más humildes y más sensibles
a las realidades superiores. Cuando logramos verdaderamente discernir valores espirituales, estamos abriendo un boquete, un hoyo, un boquete en el denso mundo material. Por ese espacio podremos asomarnos a una nueva realidad, a un mundo vivo, henchido de fenómenos nuevos. De lograrlo, seremos capaces de disfrutar los frescos y aromáticos bosques espirituales. En el mundo espiritual no existe el tiempo. Al menos así lo mencionan varias filosofías, o sobre todo varias corrientes religiosas, el Libro Azul también. Por lo tanto, no llevemos prisa. Recuerde, como dice el Libro Azul, la impaciencia es un veneno para el espíritu. Pongamos la acción y tarde o temprano Dios pondrá las consecuencias. Hace muchos años yo pregunté, ¿qué cosa es el discernimiento de significados espirituales? Alrededor de 40 años después llegó la respuesta. Es danzar con Dios en los profundos bosques solitarios del sendero del alma.